La atención prehospitalaria es muy importante debido a que con esto vamos a dar soporte y medidas de reanimación para que el paciente llegue en las condiciones mejores al hospital y se preserve su vida. Vamos a hablar los criterios de gravedad. Para eso tenemos las escalas de trauma, tanto para el paciente pediátrico como para el paciente adulto. En el caso de menos de 11 o menos de 8 serán casos de riesgo. Y en la escala de Glasgow, un equivalente a menos 14 también sería un riesgo muy alto. Para los criterios anatómicos de gravedad tenemos que evaluar si el paciente presenta lesiones penetrantes tanto en cuello, cara o tórax. También si presenta amputación de tobillo o muñeca. También si tiene 2 o más fracturas de fémur o húmero y en el caso de que tenga un trauma craneoencefálico. También debemos evaluar si hay fracturas pélvicas o si hay rigidez en uno de los miembros. También evaluaremos como riesgo en caso de que tenga una quemadura de más del 10%. Como criterios de riesgos basados en el mecanismo lesional, tenemos que evaluar si el atropello fue por derribamiento o por lanzamiento. Evaluaremos también los criterios de riesgo de edad y comorbilidad. Evaluaremos si los pacientes son mayores de 55 años, en el caso de ser una víctima menos de 5 años. Si presenta problemas respiratorios o problemas cardiopulmonares. Y si es una paciente embarazada o con obesidad, cirrosis o algún paciente. Los pasos a seguir. En esto se da lo que es la evaluación de la vía primaria, es decir, la vía aérea. En esto, por lo general, se debe asegurar lo que es la permeabilidad de la vía aérea y por lo general se debe preguntar si las vías aéreas se encuentran permeables y si no existe ninguna laceración a nivel cervical o alguna ruptura. El paciente, por lo general, tiene que ser colocado boca arriba y con la presión y manipulación del examinador coloca la mandíbula lo que es hacia arriba para permitir lo que es la ventilación de la vía aérea. Ahora, pasamos al paso de la ventilación. En la ventilación, lo único que es verificar la adecuada respiración del paciente y también se debe ver lo que es la expansión de la caja torácica. Además, se debe observar si hay la presencia de laceraciones o diferentes traumatismos durante el tórax. Por último, se debe examinar o auscultar en algunos casos para determinar si no existen casos o posibles riesgos de neumotórax que pueden llegar a ser complicaciones fatales. Ahora, tenemos lo que es la circulación. En esto se debe vigilar lo que es el riesgo de hematomas o de posibles hemorragias. Ante las hemorragias se debe dar el control adecuado con el uso de torniquetes, elevación de las piernas. Además, si presenta múltiples heridas, por lo general se le debe realizar los torniquetes y mantenerlo en un estado quieto o en estado inmóvil. Ahora, usamos lo que es el déficit neurológico. En esto se estudia mediante lo que es la escala de Glasgow, que ve tanto lo que es la forma ocular, verbal o motor, siendo equivalentes desde el 1 al 15 puntos, cada uno es lo más bajo y 15 es lo más alto. Tenemos también la escala de Abdi, que es ver el estado de vigilia o estado alerta del paciente, también la respuesta a la voz, al dolor y a los diferentes estímulos que pueden presentarse. La exposición. Ya que se encuentra en un estado afuera, por lo general se debe evitar lo que es la hipotermia del paciente, no por lo que se debe usar lo que son las frazadas térmicas o por lo general chalecos o chompas que se encuentren en ese estado hasta que llegue la ayuda óptima. Otra opción tenemos que es ya colocar al paciente en lo que es en la camilla para la posible movilización. En secundario, en esta valoración se da una revaloración de nuevo de todos los pasos previamente explicados. Aquí se debe hacer de manera más detallada y poder distinguir si el paciente ya hay un control adecuado o si continúan mayores complicaciones. Tenemos la transportación. Esto se debe hacer de una manera urgente al centro médico u hospital que se encuentre más cercano. Por lo general siempre se debe dar una alerta de auxilio o de emergencia y el paciente debe ser transportado con el mayor cuidado para evitar mayores complicaciones. Legal tenemos en el artículo 379 en el que nos va a decir que las sanciones, si ha habido lesiones a las personas, van a constar en el artículo 152, dependiendo del caso que sea, y aparte de esto va a haber una reducción de 10 puntos en la licencia del conductor. Si el conductor estuvo en estado de embriaguez, se le dará la sanción máxima del artículo 152 y de igual manera será responsable total de los daños civiles. En el artículo 380 sobre daños materiales, la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente será sancionada con una multa de 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. Que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 4 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en el que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente será sancionada con una multa de 7 salarios básicos unificados del trabajador en general.
En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente responsable de los daños civiles.